Muy buenas a todos. El día de hoy vamos a hablar de un músico maravilloso, un maestro en el arte del piano. Veremos cómo la música ha logrado transformar a un hombre, creando no solo un personaje, sino también un estilo único y una manera distinta de poder ver la vida y la muerte. Él se hace llamar el Profesor Bones. Todo esto inicia por una historia llena de amor, pero con un final trágico. El Profesor Bones es un compositor, pianista, que decidió dar a conocer su arte de una forma bastante peculiar, pero con un gran significado. Él esconde su identidad bajo la vestimenta de un esqueleto, siendo esta la razón principal por la cual nadie sabe realmente quién es. Por lo tanto, no hay información alguna sobre quién es este compositor. La pregunta principal es: ¿cómo nace el Profesor Bones? ¿Y qué lo motivó a crear este estilo tan único? Pues bien, se cuenta la historia de un pianista que tocaba en un bar situado en Nueva Orleans, acompañado de su prometida, la cual ella cantaba, mientras él la acompañaba con el piano. Lamentablemente, ella falleció por un accidente, y en ese momento nace el Profesor Bones, vistiéndose como esqueleto, dando a entender que él murió junto con ella. En sus videos, él se acompaña con una muñeca que hace la representación de ella. En la página oficial www.profesorbones.com podemos encontrar una breve descripción en inglés sobre él, la cual te voy a traducir a continuación. El Profesor Bones es un compositor y pianista anónimo que ha optado por sumergirse en la ropa de un esqueleto, ocultando así su verdadera identidad. Muy poco o nada se sabe de su vida, excepto por el hecho de que parece tener las entrañas del inframundo en la tierra de los muertos, donde sus canciones y sus composiciones para piano cobran vida y donde celebra el blues y sus maestros. Los temas de sus canciones expresan y relacionan recuerdos y emociones de una vida terrenal, impregnada por el sentimiento y la certeza de estar muerto. Es el inframundo donde puedes conocer a cualquiera, donde nacen tus historias y donde todo toma forma. No hay reglas, ni tiempo ni espacio. No hay estilo ni sonido precisos. Todo fluye desde el piano y su voz cavernosa, y a través de cualquier tipo de instrumento que decida usar para expresarse. Así que este es el Profesor Bones, una criatura que para sobrevivir tuvo que morir primero y luego levantarse de la tumba. Al final de todo este escrito, nos deja con una frase: cuando morí, encontré el sentido de la vida. Profesor Bones. Posteriormente, me di a la tarea de tratar de contactarlo
para poder entender un poco más al profesor Bones. Sin duda, le mando un cordial saludo, pues estoy seguro que verá este video. Y de antemano, le agradezco que haya respondido mis mensajes y me regalara esta pequeña entrevista que te mostraré a continuación. ¿Qué nos puedes contar sobre tu vida antes de convertirte en el profesor Bones? Mi vida nunca ha sido tan especial. Me encantaba la música. Me encantaba sentarme tocando el piano durante horas y horas, día y noche. A través de la música podía volar y aterrizar en cualquier lugar. Tal vez fue la música que me cegó, y tal vez el amor es solo esto: la incapacidad de cambiar una pista unidireccional. Y ahora, aquí estoy en el inframundo con un solo amigo a mi lado: un piano. ¿Cómo ha cambiado la vida después de convertirse en el profesor Bones? El paso de la vida a la muerte es un momento muy importante para la evolución del alma. Es el momento en el que dejas el mundo material para alcanzar una dimensión espiritual. Deslizarme por el inframundo y la muerte me hizo darme cuenta de muchas cosas sobre mi vida en la tierra. Ahora puedo ver, y para esto todo ha cambiado, incluso si es demasiado tarde. ¿Por qué te escondes? ¿Crees que podrías hacer tu música de la misma manera si compartieras quién eres en este mundo? He pasado toda mi vida escondiéndome. Luego la muerte me ha cambiado. Quien soy ahora es definitivamente mi máxima expresión. Este es mi único alivio, que no sea la muerte. Solo lamento no tener más rasgos humanos. ¿Quién es la mujer de tu pieza? Ella es solo un recuerdo de mi vida en la tierra. Me fui. Ella se queda. Todavía está viva. Y a veces viene a visitarme. Ella es mi fantasma. En su sitio web dice que usted es una criatura que para sobrevivir tuvo que morir primero y luego levantarse de la tumba. ¿Por qué es esto? La muerte no es el final de todo. Es solo el comienzo de un ciclo. A menudo sucede inesperadamente y por esto puede ser muy aterrador. La verdad es que la muerte es tan necesaria como la vida. Por eso debes estar listo y capaz de morir. Esta es la única forma de renacer, más fuerte y más consciente que antes. Esto es todo. Pues bien, estas han sido las palabras del profesor Bones. Te invito a que le des la oportunidad de escuchar su grandiosa música. Tiene mucho que ofrecer. Me encantaría que dejaras en la caja de comentarios tu opinión. También, por favor, comparte este video para que más gente pueda saber sobre este grandioso músico. Si el video te gustó, deja tu like. Yo soy Embry Six y te deseo una linda noche.